Vamos a hablar de un tópico que es relativamente controversial, del cual no hay muy buena información, al menos coherente, que es lo que un servidor como yo siempre intenta hacer, porque cada vez que observamos o tomamos información de algún otro lado, termina siendo muy parcializada hacia uno o hacia el otro, y no existe el elemento humano que quiere decir su verdad. Y ustedes me conocen, y estoy aquí siempre para hablar mi verdad, lo cual no es la verdad, es simplemente mi manera de percibir el mundo. Y esto trato de hacerlo siempre y cuando yo tenga algún tipo de experiencia o entendimiento ligeramente profundo en el tema. Este tema sobre las sustancias psicodélicas y la meditación o las prácticas religiosas, espirituales, la iluminación, todo esto es algo en lo que yo tengo algo de experiencia, no voy a decir mucha experiencia, pero tengo suficiente experiencia como para poder hablar con propiedad yo mismo, no con propiedad como si tuviese que tener algún crédito o acreditado por algo. Simplemente yo me siento en propiedad para poder hablar de esto. Vamos a hablar principalmente sobre las sustancias psicodélicas y luego vamos a hablar de lo que es meditación o prácticas espirituales, la disciplina espiritual como tal, que es el objetivo en realidad final que todos queremos, no tanto por la práctica o la disciplina espiritual, sino por la esencia que se destila a través de estas prácticas, que también se pueden destilar de las experiencias psicodélicas, y a eso vamos a entrar poco a poco. Primero, para hablar de las sustancias psicodélicas tenemos que hablar de un poco de biología y metabolismo. Esto es importante porque mucha gente, y sobre todo en nuestros países hispanos, existe mucho estigma en contra de las sustancias que conocemos como drogas. Y de hecho es un sacrilegio de alguna manera utilizar una palabra tan peyorativa como droga hacia lo que son plantas medicinales, como nos demuestran nuestros ancestros siendo no los europeos sino nuestros ancestros indígenas en las Américas. Todos ellos tienen y tenían un respeto sagrado hacia estas plantas medicinales por su función en lo que es la expansión de conciencia. O lo que es ni siquiera la expansión de conciencia, la visualización de tu conciencia. Era medicina y sigue siéndolo todavía. El occidente ha traído sus razones por el cual demonizarlas y por el cual crear, digamos que, limitaciones ilícitas o tildarlas como ilegales, etc. Y eso tiene su razón de ser también. Todo sigue siendo una mente colectiva la que está funcionando aquí. Pero mi propósito es obviamente iluminar donde hay oscuridad. O al menos eso intento. Entonces, para empezar, las plantas o las sustancias psicodélicas en general son sustancias que son exógenas al cuerpo. Exógenas quiere decir que vienen de afuera y no son producidas por dentro. Eso sería endógeno. Y estas dos palabras tienen peso porque las sustancias que nosotros consumimos son exógenas y las que producimos son endógenas. Bueno, resulta ser que estas sustancias que consumimos son idénticas a unas que nosotros producimos. Para empezar, todas las sustancias psicodélicas son triptaminas. Al menos las que conocemos como psicodélicas. La marihuana no es psicodélica, por ende es conocida como psicotrópica, otro tipo de clasificación. Aunque en el efecto de la experiencia, algunas personas pueden reportar algo similar a una experiencia psicodélica, y yo puedo atestar o atestiguar sobre esto. Todo depende de tu grado de conciencia o cómo esté direccionado tu conciencia, tu percepción. Pero en cualquier caso, para mantenerlos dentro de la bioquímica del cuerpo, vamos a ver que las sustancias psicodélicas exógenas son lo mismo que las que producimos aquí adentro. La base de todo esto conocido en el cuerpo humano es un aminoácido como el triptofán. Creo que así se pronuncia en español. Si no, no me cuelguen por el cuello. Este aminoácido en realidad es un triptofán. Muy similar al triptofán están las triptaminas, que también se producen en el cuerpo. Dentro de ellas está más conocido sobre todo el DMT o dimetiltriptamina. Siempre tengo problemas de decirlo en español. Dimethyltryptamine. Es curioso como algunas palabras me resultan más fáciles en inglés que en español. Dimetiltriptamina. DMT. Ese DMT como tal
es psicodélico por su naturaleza. Y nosotros lo producimos. Hace aproximadamente 20 años o más, hace casi 30 años, Rick Strassman propuso esto como una hipótesis de que la glándula pineal producía dimetiltriptamina. Y recientemente, hace aproximadamente 1 o 2 años, se descubrió que tal cual el cuerpo lo produce, DMT. Este DMT es el que está presente también en lo que nosotros conocemos como la ayahuasca, lo cual es una mezcla entre dos plantas, chacruna y la enredadera de ayahuasca, y esto produce lo que es el brebaje conocido como ayahuasca. También el DMT es conocido por ser fumado o puede ser inyectado, como lo hizo Rick Strassman en su estudio en los 90, pero es una triptamina como tal. La psilocibina es otra. La ibogaína, estoy casi seguro que es una triptamina, y si no es una variación de la triptamina, pero todos terminan siendo triptamina. Ahora, para no pensar que las triptaminas tienden a ser únicamente psicodélicas, tenemos que incluir al menos 2 triptaminas que son muy conocidas, que son la serotonina, directamente relacionada con el estado de felicidad que podemos adquirir cuando comen chocolate. Las mujeres les encanta el chocolate porque aumenta la serotonina y la dopamina, pero también se produce cuando uno está digamos haciendo ejercicios. Hay muchas maneras de regular este tipo de producción bioquímica. Estoy hablando ahora de la producción endógena del cuerpo, que son estas triptaminas, la serotonina, y también otra es la melatonina, muy conocida porque es quien regula el sueño. Entonces están viendo que hay 2 funciones básicas de lo que nosotros queremos para ser humanos en armonía: dormir, melatonina, y felicidad o alegría, que es la serotonina. Estos 2 tienden a estar disregulados dentro de lo que es el ser occidental o el humano moderno, porque la melatonina está afectada muchísimo por la exposición a esta luz azul, que es casi que inevitable, aunque yo tengo mis lentes de cíclope que a veces uso para poder combatir un rato lo que es la luz azul, y eso ayuda también a la producción de melatonina al final de la noche. Pero en cualquier caso, la regulación de melatonina pudiera ser otro video aparte, que es importante. La exposición a luz solar, y esto no solamente ayuda a poder dormir bien, sino a otros procesos bioquímicos en el cuerpo que ayudan a mantener un balance hormonal en todo lo que es nuestro metabolismo. Entonces la melatonina es importante. Pero fíjense, lo que es relevante hacia el video que estoy grabando hoy es lo que significa la melatonina en términos de conciencia y lo que significa la dopamina o serotonina en lo que es la conciencia. Si se dan cuenta, la conciencia está siendo alterada en la noche antes de dormir para inducir este estado de coma, en esencia, que es el sueño, estado profundo de sueño, y la felicidad o alegría cuando tenemos un aumento no excesivo, pero intenso de serotonina, nos da esa felicidad. ¿Ok? Esa felicidad tiende a bajar porque no podemos tener hay un estado, digamos, estable en el cual podemos estar, y cuando se aumenta demasiado y sentimos esa alegría intensa, nos hace sentir en éxtasis y luego baja. Por eso es que drogas, y esto sí yo los catalogaría como drogas porque son producidas químicamente como el éxtasis o MDMA, lo que hacen es soltar toda la serotonina que puedas producir en tu cerebro para darte un estado extático durante una noche. Lo hacen en fiestas y eso, y al día siguiente por varios días te vas a sentir deprimido y horrible porque exhaustaste, vaciaste por completo el tanque de serotonina y ahora tu cuerpo tiene que trabajar. ¿Okay? Esto no ocurre con las plantas medicinales. El LSD, lo cual los que me siguen en la ley del 1 deben saber que Carla tomó 2 veces y fue lo que causó tantos problemas. El LSD también es producido en laboratorio y no es lo que para mí es una sustancia natural, es una sustancia química. Sin embargo, es una sustancia psicodélica que produce una alteración en conciencia.
Todo esto es para decir que hay sustancias endógenas que nosotros producimos, ¿okay? El desbalance hormonal, y las mujeres pueden atestiguar sobre esto, que puede ser por progesterona, estrógeno, por la misma serotonina, melatonina. Todos estos desbalances hormonales causan un estado alterado de conciencia. Los cambios de humor que tanto hombres como mujeres pueden tener es por una disregulación del proceso hormonal balanceado del cuerpo. Entonces se pueden dar cuenta que internamente tenemos una bioquímica que puede ser alterada, y es alterada a través del día, o a través de emociones, o a través de estados de ansiedad, etc. Y esto empieza a causar, me gusta la palabra en inglés, enfermedad, que es disease. Dis, que es como des, ease significa tranquilidad, facilidad, apaciguado. Eso es lo que es ease. Entonces, cuando el cuerpo está desapaciguado o desarmonizado, entonces ocurre la enfermedad. Y ahora podemos ver que lo que hacen las sustancias exógenas, ya sean sintéticas, que yo no recomiendo en lo absoluto, y las, digamos, naturales, que son las plantas medicinales, que no recomiendo o no digo que deben hacer. Simplemente que si van a hacerlo, les recomiendo que hagan plantas medicinales y no algo que sea sintetizado. El DMT fumado también pudiera ser lo mismo, pero bueno, ya me estoy yendo hacia un tema de lo que es hablar de plantas psicodélicas, que ya he hablado anteriormente, pero pudiera seguir hablando. Hey, a mí me encanta esto, déjenme un comentario. Es un buen momento para decirles que vayan dejando cualquier comentario. Hay personas que me encanta que dejan varios comentarios porque mientras van viendo el video van haciendo comentarios. Y este es un buen momento. Háganse una pausa, tienen alguna pregunta o algún comentario, háganlo. Pero ahora estamos en el punto de lo que es las sustancias psicodélicas en el cuerpo humano, cuando son consumidas del exterior, exógenas. ¿Qué sucede? Que si bien nosotros tenemos una regulación, o pudiéramos tener un potencial de regulación de estas sustancias, el ciudadano común, o ciudadano común suena bastante político, el humano moderno, tiene un desbalance, voy a utilizar normal o común, en su sistema metabólico. Esto es a través del estrés, del trabajo. El trabajo me refiero al tipo de acción que comete día a día, su coherencia con el ambiente en el que está, lo expuesto que está, por muchas razones. Ustedes pueden imaginarse el humano moderno. Estoy buscando palabras para decir la conexión que pueda tener con lo que está haciendo diario. Y simplemente el humano moderno está muy disregulado en ese sentido. Luego, las sustancias psicodélicas pueden producir un estado alterado de conciencia que ahora va a depender del individuo, que es lo que va a observar. Vagamente les puedo decir lo que hacen las sustancias psicodélicas, o un estado alterado de conciencia bajo las sustancias psicodélicas, porque una vez más, el estado alterado de conciencia es algo que se puede producir incluso en estados naturales. Puede ser, hay muchos ejemplos que puedo dar. Uno de los más extremos es las experiencias cercanas a la muerte. Eso es un estado psicodélico. Son idénticos a un viaje con psicodélicos. Entonces, si bien esto ocurre a través de lo que es un estado natural, también puede ser inducido por esta sustancia. Y lo que está ocurriendo en realidad es que está invitándonos a un espacio donde normalmente no estamos. Estas sustancias psicodélicas, o el estado alterado de conciencia inducido por experiencias extremas, en este caso un viaje psicodélico es algo extremo, nos va a mostrar aspectos de nosotros que normalmente están sepultados, que están fuera de nuestra atención. Y eso es lo que llamamos el subconsciente. Entonces es como meter la cara dentro del agua y ver el fondo del mar, del océano completo. Y es algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados. Primero porque en el occidente no nos enseñaron nuestras tradiciones a hacerlo.
nuestra formación occidental nos hizo siempre ver hacia afuera, no hacia adentro. Y durante decenas de años, dependiendo de qué edad tengan, estoy seguro que al menos tienen 2 decenas de años si están viendo este video. Durante todo este tiempo hemos estado siempre observando hacia afuera y muy poco hacia adentro. De hecho, muchos de ustedes reportan y me dicen que cuando ustedes observaban hacia adentro y querían expresar lo que veían, obviamente el resto de la gente le decía: no digas eso, está mal, eso es feo, eso es del diablo, o qué sé yo. O sea, les decían que que no hablaran de eso, porque lo que veían era algo inexplicable. Entonces, ya pueden ver cómo esto naturalmente se puede conseguir con trabajo disciplinado, pero estamos hablando de la parte psicodélica, lo que son las sustancias psicodélicas. Y lo que hacen es eso, o sea, te llevan a ese punto, a ese estado en el cual estás viendo una parte de ti que ha estado siempre ahí. Ahora, hay 2 cosas que podemos ver aquí, en general. ¿Okay? Quiero acertar que es bastante real y probable que uno atraiga entidades, tanto positivas como negativas, como normalmente hacemos durante nuestro día. Y son mucho más, no visibles, sino sensibles. Somos más sensibles a ellas en ese estado. Por eso es que es importante, y aquí es donde voy a hacer el énfasis, si van a hacer algo como esto, una sesión, una ceremonia, lo que quieran llamarlo, que lo hagan primero en inglés hablan de set y setting. El set es el lugar donde lo vas a hacer, es tu ambiente, tu entorno, que te sientas a salvo, que no haya peligros, que no te sientas lo más tranquilo posible, lo más cómodo posible. Es literalmente lo que hacían en L&L Research, Don, Carla y Jim. Ese era el set. Y el setting era la mentalidad con la que vas, ¿no? Y es la mentalidad con la que vas, y era la mentalidad con la que ellos iban a buscar la ley del 1 a través de Ra. Nosotros en este punto también vamos a ir a lo que sea la intención. Eso es el setting, es tu intención en cuanto a lo que vas a hacer, lo que quieres indagar, y es por tu voluntad. No trates de crear algo fabricado. En realidad es que sé sincero y honesto contigo mismo y ve y di: ok, esto es realmente lo que me está, sea lo que sea. Bueno, este video no es para hablar de eso. Es únicamente para decir que tu estado mental va a determinar en esencia qué es lo que vas a encontrar ahí. Y eso puede ser estimulado por entidades exteriores, de nuevo, positivas o negativas. Por eso es que hay que hacerlo. El set donde estás, el lugar, preferiblemente, de verdad, con alguien que tenga experiencia. Y mientras más vasta sea la experiencia, mejor. En pocas palabras, con un chamán que ustedes consideren y que se sientan cómodos, que puedan hablar con ellos y se sientan en confianza, porque él o ella van a ser sus guías en este proceso. Ellos tienen siempre un pie en esa dimensión y un pie en esta. Más allá, de hecho, más de este lado de la dimensión misteriosa que nosotros llamamos, del tiempo-espacio, que ustedes deben estar familiarizados si me siguen en la ley del 1. Si no, no importa, vayan a verlo. Hay bastante contenido. Y ellos los pueden ayudar en eso. Un lugar en el que se sientan amados, queridos, que se sientan cuidados. Eso es muy importante. Ahora, habiendo cubierto eso, vamos a hablar de lo que es la experiencia como tal y cuáles son las 2 cosas que pueden ver. Esto que pueden ver, una vez más, lo voy a generalizar con el propósito de hacer este video lo más breve posible. Y bueno, y ustedes me conocen lo que significa breve para mí. Hay 2 cosas que van a ver. Lo primero es la sensación de identidad. Aquellas cosas, y dentro de la sensación de identidad están aquellos patrones que se producen automáticamente en nosotros sin nosotros saberlos. Y no es que nosotros nos identificamos conscientemente, intelectualmente con esto, sino que simplemente sale. Y esto de identidad es algo profundo que depende de cada quien. Y la verdad es que no tengo manera de generalizarlo más allá de decir que es nuestra identidad ilusoria. Tanto lo que pensamos que somos en el exterior, digamos en nuestra conciencia. Soy abogado,
soy padre de familia, soy hijo de lo que sea, soy, no sé, deportista, lo que sea. Hasta aquellas cosas que no sabemos o no estamos conscientes de ellos, pero que emanamos naturalmente, que pueden ser todos nuestros traumas y todas nuestras reacciones, todos los causantes de nuestras emociones. Eso es parte de lo que nosotros creemos que somos, pero no lo somos. Por el otro lado está realmente lo que nosotros somos, el verdadero ser. Y ese verdadero ser es puro amor, puro luz, pura energía y compasión, unidad. Eso es todo lo que se puede describir en realidad de la sensación, del sentimiento que uno tiene cuando estás explorando ese ser que ya eres. Entonces está el real y el ilusorio. El ilusorio te va a decir mucho de lo que tú debes saber de ti mismo. El real te va a decir lo que siempre has sido y te va a hacer sentir eso. Entonces tú lo que estás explorando en este estado es esa visión de ti que tú crees que eres y la que sabes que eres. Entonces en estas dos se debate lo que es la experiencia psicodélica. Hay personas que tienden a resistirse a ver cualquiera de las dos y lo que literalmente está sucediendo, porque recuerden, por eso es que es importante que hayamos hablado de la parte metabólica de esto, hay una abundancia de estas moléculas, por así decir, en realidad lo son. Hay una abundancia, como cuando comemos azúcar y tenemos esa... Bueno, cada quien reacciona de una manera distinta. O te tumba o te pone energético, pero lo que sea que haga, no puedes hacer nada contra eso, a menos de que sea tomar otra sustancia. Si te puso mal, tomas café y lo que estás es acelerando. Bueno, la cafeína de hecho es un buen ejemplo de esto. Es otra molécula que entra y hace el mismo trabajo, pero acelera la producción de energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como estamos en este estado alterado, vamos a hablar que sea DMT. Y el DMT, podemos hablar, fíjense los dos ejemplos del DMT. El DMT fumado, que es el que causa una reacción inmediata, solamente dura escasos minutos. Es muy similar al inyectado porque es una cantidad masiva que entra en el cuerpo e induce este estado alterado de conciencia por solamente algunos minutos, porque es un shock de sustancias que causa una intensidad similar a esa abundancia que existe en el cuerpo al momento. Y luego está el DMT regulado, que es por ejemplo la ayahuasca, porque la diferencia entre el fumado e inyectado y el ayahuasca es que estos dos son directos básicamente a la sangre y la sustancia se va directo, mientras que en el ayahuasca es digerido. Por eso es que se mezcla. El DMT no puede ser digerido. Y por eso es que la psilocibina también tiene... la única diferencia entre la psilocibina y el DMT como tal es que tiene un fósforo adicional. Y ese fósforo lo que hace es transportarlo hacia el tracto digestivo. Y ahí se puede soltar poco a poco. Y por eso es que los hongos o la psilocibina en general, si es consumido como debe ser, va a ser liberado paulatinamente y va a causar una experiencia mucho más larga, lo cual tiende a ser mucho más terapéutico y productivo. Estoy hablando de la ayahuasca y la psilocibina como tal. Hay otras como el ibogaína y otros que no me vienen a la mente, pero existen. Pero eso es principalmente. Y el ayahuasca es muy conocido por eso, por su efecto terapéutico, porque es liberado gradualmente. Entonces, lo que sucede es que estamos pasando por una regulación mucho más cuidadosa, y por eso es que a la ayahuasca se le llama mama haya, madre haya, porque es cuidadosa, es cariñosa con uno y no de impacto. Lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente la naturaleza de cada una de las experiencias. Y esto es lo que está ocurriendo en el cuerpo. Estamos observándonos a nosotros mismos a través de un largo proceso. A menos que haya sido DMT fumado. Y bueno, hay incluso un paralelo que siempre hago también de cuando uno fuma marihuana. Es muy distinto a cuando se consume cocinado. Es una liberación gradual.
Y todo esto en realidad lo que está haciendo, no estoy hablando de la marihuana no es psicodélica, aunque algunas personas dicen que puede ser psicodélica, y eso depende de la conciencia de la persona, pero no voy a entrar ahí. Es psicotrópica por su naturaleza, tiene otro tipo de canales de comunicación entre las neuronas, etc. Distinto. Pero manteniéndonos dentro de lo que es la sustancia psicodélica como tal y el efecto que está ocurriendo en el cuerpo, eso es lo que está en conciencia. Lo que estamos haciendo es viéndonos a nosotros mismos y estamos observando esa parte de quiénes somos, quién creemos que somos, y ese conflicto puede generar algún tipo. Por eso que las experiencias varían demasiado, porque cada quien tiene un concepto distinto de quién es y sabe realmente qué tanto sabes tú quién eres y qué tanto crees tú que eres. Ese es más o menos el debate interno que ocurre en una ceremonia o una sesión o una experiencia como tal psicodélica. Ahora, todo esto está bien, Gabo, me estás explicando todo lo que son las sustancias psicodélicas, pero ¿qué tiene que ver eso con meditación? Bueno, todo esto ha creado el fundamento para poder hablar de lo que es una práctica o disciplina espiritual meditativa. Aquí hay mucha controversia, la cual voy a hablar un poco al final. Voy a hablar un poco más, pero la controversia está en que las sustancias psicodélicas reportan, o las experiencias psicodélicas reportan, mejor dicho, que hay un avistamiento de lo que es nuestra naturaleza divina, de lo que es el verdadero yo. Y a eso se los ilustré como el yo que realmente somos, la luz de nuestro ser y no la oscuridad de la ilusión. Entonces, en este proceso, nosotros podemos no ver visualmente, sino sentir, percibir nuestra naturaleza. Y podemos también percibir lo que no somos. Por eso es que es tan fuerte para muchas personas una experiencia psicodélica, porque les descompone por completo su visión y percepción de la realidad. Hay muchísimas experiencias en las cuales hablar, lo cual no voy a hacer mención aquí, pero es importante saber que hay diferencia en cuanto a cómo la gente percibe esto. La meditación como tal es una disciplina espiritual en el sentido de que está haciendo en esencia lo mismo que la sustancia psicodélica, pero de una manera mucho más gradual. En pocas palabras, si ustedes pensaron que la ayahuasca era gradual, la meditación es de por vida. Es un estado psicodélico de por vida, en esencia. Entonces, aquí ya pueden ver cómo hay gente que tiende a irse mucho más hacia las sustancias psicodélicas para poder ver, y cómo las prácticas meditativas son el camino, no porque sea el camino, sino porque es lo único natural que realmente existe, o lo más natural que realmente existe. Y aparte, es el propósito de uno vivir, es vivir en un estado meditativo, y lo que significa eso, a lo cual voy a hacer alusión un poco en este video también. ¿Qué significa vivir en el estado meditativo? Ahora, en este aspecto de cómo la meditación puede o hace esto, se los voy a llevar bastante cerca. Voy a unir los dos, la experiencia psicodélica con sustancias exógenas y la experiencia psicodélica en meditación, pero en un elemento que los une, que es forzado. ¿Qué significa forzado? Cuando nosotros consumimos sustancias psicodélicas, estamos forzando una cantidad enorme de esta sustancia en nuestro cuerpo para provocar lo que es el estado alterado de conciencia. Del mismo modo, como ya saben, nosotros podemos producir esto bioquímicamente en el cuerpo, biológico, químicamente. Son químicos producidos en el cuerpo, bioquímicos. Es la química natural del cuerpo. Ahora, ¿cómo, me preguntarás tú, Gabo, cómo se puede forzar una experiencia psicodélica sin sustancias exógenas, con pura meditación? Si pierdes el control, de eso se trata la experiencia psicodélica, perder el control. Y eso es lo que tienes que hacer. Si tú te puedes forzar, ¿okay? Y esto lo hacen en Costa Rica, me contaron recientemente que están haciendo recuerdo si fue Panamá o
de repente Guatemala también, capaz que lo están haciendo en otros lados, pero lo que hacen es que encierran a una persona en una cueva, la sellan y los dejan ahí por un día. Toda persona, incluso no tienen por qué llegar a esta parte forzada, una persona que nunca haya meditado y uno le diga, trata de sentarte en silencio con los ojos cerrados y trata de no pensar, van a encontrar que no pueden dominar la mente. Y eso termina siendo una mini experiencia, lo que llaman en inglés bad trip, de psicodélico, que es cuando es una experiencia negativa, que es una experiencia de ansiedad, de pánico. Es un mini pánico que tienen cuando uno le dice a una persona mundana, por decir, que no tenga mucho deseo en este tipo de temas, y que traten de calmar la mente. No van a poder. Entonces, lo mismo está pasando en la sesión con plantas psicodélicas. Lo mismo está pasando cuando forzamos a alguien en lo que llaman depravación de sentidos, que es cuando te tapan los oídos, los ojos, te ponen un tanque flotando con agua, con una solución bastante fuerte como para que flotes, y de esa manera te sientes como que no existes. Están forzando lo mismo. Fíjense, es la misma sustancia que está siendo producida, pero ahora por el cuerpo, y está causando esta alteración de conciencia. Cuando lo vemos de esa manera, nos damos cuenta de que, hey, la experiencia en realidad la producimos nosotros. ¿Okay? Y con eso no me refiero a la sustancia que estamos produciendo o consumiendo, me refiero a la experiencia que nosotros estamos provocando al estar sin control absoluto. En pocas palabras, al tener la mente únicamente como lo que nos va a hablar. Entonces, ahí pueden ver el paralelo enorme que existe entre sustancias psicodélicas o depravar todos tus sentidos y ver cómo reaccionas. ¿Quién sale? ¿El demonio o el ángel? O el Buda, que es el que está completamente estable, esté donde esté, sea cual sea la experiencia. Y entonces, la idea no es hacer ninguna de estas cosas forzadas para poder ver la luz. En realidad, por eso es que la meditación tiende a ser la parte gradual en la cual nosotros podemos controlar la cantidad de tiempo en la que vamos a callar la mente. O vamos a observar la mente, mejor dicho. Por eso es que meditación últimamente lo estamos diciendo más como sentarse en silencio. No en silencio verbal, sino en silencio mental. Trata de estar lo más que puedas en silencio mental y ve cómo puedes hacerlo. Esto es algo que puede tomar bastante tiempo y de hecho debería tomar años y años y años, porque vas expandiendo cada vez más esa capacidad de poder tener la mente en silencio, lo cual es bastante posible y es la práctica de meditación. Esto es a lo que nos invita también las experiencias psicodélicas, porque con sustancias exógenas o no, porque nos están haciendo ver quiénes somos, y al ver quiénes somos estamos explorando y conociéndonos a nosotros mismos, lo cual es, no es más, lo que me siguen en la ley del uno saben que el propósito de todo esto es conocerse a sí mismo para poder aceptarse. No te puedes aceptar si no te conoces, y este es el trabajo preliminar que nosotros hacemos para conocernos a nosotros mismos. Mientras más nos conocemos, más podemos aceptar de nosotros. Mientras más nos aceptamos, más armonía brindamos a nuestra vida y más podemos estar en balance como tal. Ahora, las controversias que existen naturalmente en esto es que si le preguntan a un yogi, a Sadhguru, por ejemplo, y hay varios videos donde él habla sobre las sustancias psicodélicas, y es cómico porque él no parece tener mucho. Hace poco le preguntaron algo sobre ayahuasca y él lo relacionó con algo que purga, porque la ayahuasca purga en realidad, pero no necesariamente está hecho para eso. Él no tiene mucho conocimiento, hasta donde yo sé, de lo que son las sustancias, las plantas medicinales, porque en su cultura y su tradición no es necesario. A ellos les enseñan desde niños realmente quiénes somos. Nosotros no. Entonces, eso no es justificativo para tomar plantas medicinales o buscar estados alterados de conciencia, lo que sea. Yo no estoy diciendo que uno esté... o sea, dentro de la controversia, ustedes me conocen, yo no me pongo ni un lado ni el otro, sino simplemente explico lo que es y ustedes simplemente
sacan sus conclusiones. Pero eso es lo que ocurre, hay una controversia siempre entre aquellas personas que mantienen un estado o una disciplina espiritual y dicen las sustancias psicodélicas no son necesarias y tienen razón, pero al mismo tiempo aquellos que consumen plantas medicinales o entran en estado psicodélico, el estado místico, experiencia mística, fueron grandes catalizadores para ellos desarrollar una práctica espiritual. Entonces sí existe una mezcla, y yo creo que lo he ilustrado bastante bien, el cómo en esencia lo que está ocurriendo mecanísticamente, aunque no me gusta la palabra, orgánicamente, lo que está ocurriendo es que el cuerpo como tal está entregando su control, y la mente también, hacia lo que es la conciencia. La conciencia, cuando nosotros nos vemos desde ese punto de conciencia, estamos observando quién creemos que somos y nos damos cuenta de quién realmente somos y podemos vivir más como eso. Esto está en un estado psicodélico o en un estado meditativo. Y la invitación en realidad, que aquí es donde yo sí tengo mi parcialidad, estoy siendo parcial aquí porque es mi manera, no quiere decir que la gente no pueda tener cantidades de experiencias psicodélicas en su vida, con sustancias, o sea, estamos aquí para experimentar y vivir. Lo único que sí realmente es falso es creer que se va a encontrar en la experiencia lo que ya somos. Pueden ver lo ilógico en esto. No puedes encontrar afuera lo que ya eres por dentro. Estás ignorando quién eres por dentro. Entonces eso sí es falso. No hay manera de encontrar allá afuera, pero eso no tiene que ver ni siquiera con plantas psicodélicas, sino con cualquier otra cosa. Puede ser parejas, puede ser amigos, puede ser eventos, puede ser actividades, puede ser entretenimiento, lo que sea. En cualquier caso, estamos en la posición de nosotros producir esta experiencia nosotros mismos. Y es lo que invita en realidad a la experiencia psicodélica. Ahora, una analogía que uso en esto es... porque uno de las cosas que puede suceder cuando las personas empiezan a utilizar estas plantas psicodélicas es que ven o asocian asocian a la sustancia y al elemento como aquello que te da felicidad. En este caso es aquello que te da una conexión con la divinidad. Entonces sienten que tienen que seguir utilizando esta sustancia para seguir explorando esa divinidad. Y esto no es que esté mal, sino que no se están dando cuenta de que ellos mismos lo pueden producir. Ellos pueden producir esa conexión con la divinidad. Quizá es porque nuestra cultura occidental está fascinada y quizá adicta a lo que llaman gratificación instantánea. Que quieren siempre lo más rápido posible, la mayor cantidad. Voy a hacer un curso intensivo, voy a aprender esto rápido, voy a tener una experiencia, una vacación que sea intensa, porque no están acostumbrados a un proceso gradual de adaptación. Y en este caso, buscan las sustancias psicodélicas para poder mantener ese estado que naturalmente no pueden producir ellos mismos. Entonces ahí también se puede crear, no es una adicción, es una dependencia en realidad para algo que es una divinidad que todos tenemos naturalmente. Entonces, en el sentido que vamos de describir lo que es la experiencia como tal y lo que se puede sacar, entonces se puede caer en ese sentido. Y la analogía que quiero usar es de alguien que viaja por primera vez en un avión y sale de su ciudad, de su pueblo natal, donde siempre ha estado, y a través de la ventana se maravilla al ver mar, ver bosques, junglas, desiertos, otras ciudades. Ve el planeta completo a través de este viaje. Quizás no el planeta completo, pero una porción del planeta que nunca había visto. Y es fascinante para esta persona imaginarse que en cada uno de esos lugares hay vida de algún tipo, más allá de el bosque, el monte, el desierto donde haya crecido, no importa, la montaña. Y al ver esto a través de la ventana, dice: he visto el mundo, fascinante. Gracias a este avión voy a tomar otro vuelo para seguir viendo más partes del mundo. Y esto es una manera de explorar. Por eso es que digo, no es que esté mal, es una manera de explorarlo. Y siempre va a ser a través de esa ventana. Y vamos a ver a través de la ventana el bosque, el desierto, montañas de todo tipo, glaciales. Quizás hasta veamos
animales, podamos distinguir dentro de la distancia en la que estamos, podemos distinguir vidas, movimientos en las ciudades, autos, otros aviones. Seguimos viendo y viendo, y es fascinante, es una experiencia fascinante, de verdad lo es. Y luego aterrizamos otra vez y volvemos a nuestra ciudad natal y decimos, quiero seguir, quiero seguir. La invitación en todo esto es que, aunque no sea tan intensa la experiencia, no se vea tanto, a diario explorar el planeta, caminar el planeta, explorarlo. Todo eso que vimos a través de la ventana, todo eso que vimos durante el viaje, porque es un viaje, no es más que un viaje. Todo lo que hemos visto, ahora explorarlo físicamente, en nuestro día a día, sin necesidad de un avión, sin necesidad o la limitación de una ventana que no nos permite tocar el árbol, o sentir los músculos al subir la montaña, o meter los pies en un río, bañarse en las olas de la playa que visitemos. Lo que sea, es lo que nosotros queramos explorar. Y esa es la diferencia entre vivir en un estado meditativo o vivir en el avión, en la sustancia, buscando siempre este vehículo por el cual nosotros explorar el mundo. Esto se consigue a través de disciplina. Y esta disciplina no tiene por qué ser estricta. Es algo que disfrutamos. Es una disciplina que disfrutamos hacer, como muchas otras que seguramente tenemos afinidad de hacer. Y en este caso estamos explorando el ser al callar la mente, o simplemente observarla. Basta con observarla. Este es el estado meditativo. Y esto es lo que nos invitan las plantas medicinales a recordar quiénes somos. Las plantas medicinales no están aquí para sanarnos de todo tipo de problemas, y nosotros volver a ir a agarrar más problemas para traerlos a las plantas. Esto sería un abuso a las plantas medicinales, a mi parecer. En realidad están aquí para enseñarnos, para vernos, para educarnos en lo que nosotros nos perdimos por tener una cultura occidental. Pero aquellos de nosotros que hemos estado en una experiencia de este tipo, podemos decir que no es necesario, sin duda. Y en ese caso le doy la verdad a los hinduistas, a los budistas, al oriente en esencia, y otros más que saben que no es necesario. El ocultismo occidental también sabe esto. Pero al mismo tiempo le doy validez a que las sustancias psicodélicas en realidad sí tienen su posición, sí tienen su puesto en todo esto del despertar espiritual, cuando obviamente es visto con conciencia, con información, y sabiendo que es una medicina para recordar quiénes somos como tal. Por último, hablando para que vean cómo toda esta polémica que se puede armar y controversia, siempre se ha dicho que no es necesario. Y hay un ejemplo que me llamó la atención en el libro que leí de Rick Strassman, la DMT, la molécula espiritual, que él era un practicante de budismo zen, y él iba a ciertos templos en el occidente de Estados Unidos, en Nuevo México, si mal no recuerdo, y ahí había por supuesto una orden de monjes, y todos ellos le habían dicho que ellos habían por primera vez, todos, el 95%, y él siendo conservador, dijo 95% de los monjes en el templo, estamos hablando de un templo americano o norteamericano, Estados Unidos, todos le confesaron a él que tuvieron su primera experiencia mística a través de una sustancia psicodélica, LSD, ayahuasca en ese entonces no era tan popular, psilocibina, los hongos. Y al hacer esto, ellos despertaron literalmente y buscaron una práctica espiritual, lo cual los llevó a ser monjes en un templo de Zen. Y a él le pareció eso fascinante, y él lo quiso reportar, cómo en sus investigaciones esto podía ayudar a las personas a desarrollar una práctica espiritual. Por haber hecho esa asociación, a él lo botaron, literalmente lo excomulgaron del templo, o la serie de templos, no sé cómo se le dice a esto en español, pero a esta jerarquía, a este monasterio que existe, lo excomulgaron,
Y no fueron los monjes ni nada de eso. Fue en realidad una guerra política que existía al momento, porque el Roshi principal estaba muriendo y dependía de quién era el más purista, iba a posiblemente subir a esa posición y no los otros que estuviesen asociados, y por eso nadie quiso quiso asociarse con su trabajo, lo cual demuestra cómo muchas prácticas espirituales terminan siendo religiosas y políticas en su manera de ver las cosas y no aceptar la realidad. Entonces, eso es un buen ejemplo para ver que todo depende de cómo uno piense. Una vez más, mi conclusión es que no es necesario en lo absoluto, pero puede ser de ayuda. Y eso depende del discernimiento de cada uno de ustedes. Sé que ustedes se informan, porque de lo contrario no estuviesen viendo este video y saben mucho más de lo que una persona normalmente sabe al entrar a una experiencia de este tipo. Así que ese es mi único consejo en general. Espero que esto haya sido útil. Como siempre, me extendí más de lo que esperaba, pero hey, eso es normal en mí. No tengo más nada que decir, de verdad. Creo que expresé todo lo que quería decir, sobre todo en esto. Gracias a Julie por los dibujos que nos hizo aquí atrás, tan bonitos y descriptivos en lo que trata esto. Y bueno, ya, como siempre, gracias por informarse. Se les quiere mucho y nos vemos en el próximo video.